El denso bosque zumbaba con una vida de otro mundo. Cada pulso de luz de neón bajo los árboles se sincronizaba con el débil crujido de energía alienígena en el aire. El dosel superior oscurecía la mayor parte del sol, pero rayos dispersos se abrían paso y se posaban en el esqueleto metálico cubierto de musgo de lo que una vez fue una majestuosa nave alienígena. Yacía tendido como una bestia dormida. Sus enormes garras de aleación retorcida se aferraban a la tierra. Las enredaderas lo habían abrazado a lo largo de los años como si el bosque mismo buscara reclamarlo, pero su núcleo aún parpadeaba débilmente, obstinadamente vivo. Mara se agachó a unos metros de distancia. Sus botas deshilachadas se hundían en la tierra húmeda mientras hurgaba en una caja de herramientas recuperadas. La luz de su improvisado Lannon pintaba su rostro juvenil en marcado contraste. Un rostro demasiado joven para llevar las sombras grabadas en sus ojos a los 14 años. Mara había aprendido la dura verdad de la supervivencia, rechazada por la lejana colonia humana que la había criado. Había huido a los confines del mundo, sobreviviendo con restos. Ingenio y pura rebeldía. Ella no era del tipo que llora por lo que no se puede arreglar. Ella arreglaba las cosas, aunque esta cosa en particular, el naufragio colosal con el que se había topado hacía 2 semanas, no se parecía a nada que hubiera visto antes. La nave alienígena se alzaba sobre ella como una catedral construida por dioses olvidados, sus ojos brillantes en forma de pájaro, las cuencas pulsaban débilmente, casi suplicantes, sus bordes dentados sugerían que no se había estrellado tanto como que había sido arrancada del cielo. Mara no pudo evitar preguntarse qué tipo de fuerza podría derribar algo tan poderoso. Presionó el borde de su destornillador contra un panel cerca de la panza de la nave. Era resistente, su superficie grabada con una escritura desconocida que parecía cambiar cuando se veía desde diferentes ángulos. Murmuró en voz baja un hábito que desarrolló durante sus viajes solitarios, cifras que incluso las naves alienígenas no quieren cooperar. Miró por encima del hombro al dispositivo que zumbaba a su lado, una serie desordenada de tecnología humana rescatada de depósitos de chatarra y algunos componentes alienígenas que había logrado extraer de escombros más pequeños. Si sus cálculos eran correctos, y estaba bastante segura lo eran, porque francamente, ¿quién más podría arreglar una nave alienígena con un soldador y cinta adhesiva? El núcleo de la nave aún tenía suficiente energía para ser reactivado. Todo lo que necesitaba era un bias para unir los circuitos dañados. Detrás de ella un leve crujido la hizo detenerse. El agarre de Mara se apretó en su destornillador mientras giraba la cabeza ligeramente. Desde la sombra de los árboles emergió otra figura, un humanoide alto y angular envuelto en un elegante traje exos bioluminiscente. Sus movimientos eran deliberados, casi depredadores. El corazón de Mara latía con fuerza, pero se obligó a sí misma a parecer imperturbable. Perdiste, gritó su voz aguda pero firme. La figura inclinó la cabeza, su placa frontal emitió un suave brillo azul, pero no hubo respuesta. Mara podía sentir su pulso en sus oídos. Los alienígenas, los reales, no solo sus naves, no eran una vista común. Había visto su secuela, su tecnología esparcida por todo el planeta. Después de la guerra, las colonias los habían pintado como seres enigmáticos hostiles que habían intentado reclamar la Tierra antes de ser rechazados. Ver a uno vivo parado frente a ella fue como ver un fantasma. El alienígena dio un paso cauteloso hacia adelante, su enfoque cambiando entre ella y la nave. Levantó un brazo y por un momento tenso. Mar pensó que estaba a punto de sacar un arma. En cambio, una proyección apareció a la vista, una imagen de la nave en su mejor momento, elevándose a través de las estrellas. Pero había algo más, una criatura cabalgando en la parte superior del casco de la nave, sus enormes alas extendidas. La misma criatura cuya semejanza mecánica formaba la estructura de la nave. La mirada de Mara se dirigió a la proyección y luego de vuelta al extraterrestre. ¿Y quieres que arreglen esta cosa, no? El extraterrestre no respondió verbalmente, pero la luz en su placa frontal se iluminó como en afirmación. Mara exhaló, sus dedos aflojando su agarre en el destornillador. No sabía por qué, pero sentía una extraña afinidad con la figura. Tal vez era la forma en que parecía tan fuera de lugar como ella. Estaba bien, dijo apartando un mechón de su corto cabello desordenado de su cara. Será mejor que no intentes nada estúpido. Tengo una llave inglesa. El extraterrestre inclinó la cabeza de nuevo y Mara podría haber jurado que estaba divertido. Las horas pasaron mientras Mara trabajaba incansablemente, sus dedos manchados de grasa y cortes. Los mecanismos internos de la nave estaban, a diferencia de todo lo que había visto,
un laberinto de tubos translúcidos y núcleos brillantes que pulsaban como venas vivas. El alienígena la observaba de cerca. Su presencia la desconcertó al principio, pero no interfirió. De vez en cuando, señalaba áreas de la nave donde podría encontrar una pieza funcional o hacía un gesto hacia sus herramientas improvisadas. Cuando su frustración burbujeaba, el sol se ponía y el bosque adquiría un tono más oscuro y amenazador. Las sombras se extendían por el casco de la nave, dándole la apariencia de un dragón esquelético que se elevaba desde la tierra. La espalda de Mara dolía y sus manos temblaban por el esfuerzo, pero no podía detenerse ahora. Algo en la nave se sentía vivo, no solo operativo, sino consciente de una manera que no podía explicar. Su leve zumbido parecía coincidir con los latidos de su propio corazón, como si reconociera sus esfuerzos. Finalmente, conectó el último cable improvisado al núcleo central. La nave gimió, un sonido profundo y resonante que envió vibraciones a través del suelo. Mara dio un paso atrás, con el pecho agitado mientras observaba cómo se intensificaba el brillo dentro de la nave. Los ojos del casco con forma de dragón destellaron su luz, iluminando el claro como lunas gemelas, y luego el bosque estalló desde arriba. Un chillido atravesó el aire diferente a todo lo que Mara había escuchado antes. Levantó la vista justo a tiempo para ver una enorme sombra descendiendo a través del dosel. Al principio pensó que era otra nave, pero a medida que se acercaba se dio cuenta de que estaba viva una criatura masiva y majestuosa, con alas que brillaban como metal fundido y ojos que brillaban con la misma luz que la nave. El dragón aterrizó con un ruido sordo defensivo. Sus escamas mecánicas encajaron en su lugar. Giró su enorme cabeza hacia Mara y por un momento pensó que estaba a punto de ser incinerada. En cambio, la criatura bajó la cabeza, sus ojos brillantes caminando hacia los de ella. Había algo antiguo en su mirada, algo que trascendía el lenguaje o las especies. El alienígena a su lado dio un paso adelante. Levantando las manos en un gesto de reverencia, el dragón dejó escapar un estruendo bajo sus ojos, moviéndose entre el alienígena y Mara. Fue entonces cuando comprendió que esto no era solo una nave, era una nave destinada a transportar al dragón, un vínculo simbiótico entre la máquina y la bestia. Tienes que estar bromeando, murmuró Mara, su voz apenas audible sobre el crepúsculo. Criaturas retumbando. ¿Me estás diciendo que acabo de arreglar una nave espacial para eso? El extraterrestre se giró hacia ella, su placa frontal brillando más fuerte. Por primera vez pronunció su voz, una mezcla melódica de tonos que de alguna manera formaban palabras comprensibles, y aunque salvaste al dragón. Mara parpadeó, su mente corriendo para procesar lo que estaba viendo y oyendo. La nave gimió de nuevo, su núcleo ahora completamente despierto, y el dragón respondió con un rugido que sacudió el bosque. Extendió sus alas, sus bordes brillando como las hojas de 1000 espadas, y luego, justo cuando la comprensión se asentó en el suelo debajo de ellos, comenzó a temblar. Mara tropezó aferrándose al casco de la nave para mantener el equilibrio. Desde la distancia llegó un rugido gutural bajo, no del dragón sino de algo más grande, algo enojado. El extraterrestre se giró bruscamente, su cuerpo tenso. Habló de nuevo, esta vez apresuradamente. Sus palabras llevaban una sensación de urgencia. Bien en Mara el estómago dio un vuelco. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? El extraterrestre no respondió. En cambio le hizo un gesto para que subiera a bordo de la nave. El dragón rugió de nuevo, su cuerpo masivo tensándose como si se preparara para la batalla. Mara dudó, su mente gritándole que corriera para dejar este desastre atrás y nunca mirar atrás, pero otra parte de ella, la parte que había pasado años siendo rechazada, subestimada y pasada por alto, se negó a abandonar lo que acababa de traer de vuelta a la vida. Agarró sus herramientas y se subió a bordo del alienígena cerca detrás de ella mientras los motores de la nave rugían a la vida. El bosque a su alrededor parecía estremecerse. Las sombras de las figuras que se acercaban se hacían más grandes con cada segundo que pasaba. Lo que fuera que viniera, Mara sabía una cosa: este no era el final de su viaje, era solo el comienzo. La nave se estremeció violentamente mientras se levantaba del suelo. Sus motores rugían con una resonancia que parecía demasiado viva, demasiado salvaje para una mera maquinaria. Mara se aferró al mamparo más cercano, sus nudillos blancos, mientras el alienígena a su lado gritaba órdenes a la nave en su idioma melódico. No necesitaba un traductor para sentir la urgencia en su voz. El brillo en los ojos del dragón se encendió más fuerte, sus enormes alas se extendieron mientras saltaba al aire, volando junto a la nave. Lo que fueran estaban cerca. La respiración de Mara se entrecortó cuando las
Sombras emergieron del bosque. Al principio eran formas indistintas borrosas por la espesa bruma de la jungla, pero a medida que la nave se elevaba más alto las vio claramente imponentes criaturas insectoides, sus exoesqueletos brillando con un brillo de integración orgánica y mecánica, sus extremidades eran demasiadas, sus movimientos desconcertantemente fluidos, y luego estaba el sonido, un zumbido bajo y monótono que vibró profundamente en su pecho como el estruendo de un terremoto podía sentirlo en sus dientes. Perfecto, murmuró Mara mirando al alienígena. Tus amigos. El alienígena se giró hacia ella y aunque su placa facial permaneció inexpresiva, Mara pudo sentir la exasperación que irradiaba de él. Depredadores, dijo simplemente la palabra cortante y agudo. Gran Mara respondió poniendo los ojos en blanco. Me arrastraste a una cacería de insectos interestelares, exactamente lo que necesitaba. El alienígena ignoró su sarcasmo. En su lugar señaló una terminal incrustada en la pared. La nave, ahora completamente operativa, estaba respondiendo a sus órdenes, sus sistemas internos cobrando vida con un lenguaje de luces y sonidos. Mara apenas podía comenzar a comprender. Observó cómo las pantallas holográficas parpadeaban a la vida mostrando esquemas de la nave, lecturas de niveles de energía y, lo más preocupante, destellos que representaban el enjambre de depredadores que se acercaba. Bien, entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Mara cruzando los brazos en un intento de enmascarar su creciente pánico. Volar lejos, explotar, esconderse debajo de una roca realmente grande. El alienígena dudó, su brillante placa frontal parpadeando. ¿Quién no puede huir? Finalmente dijo, el dragón defiende. Mara lo miró incrédulo. El dragón defiende, esa es tu gran estrategia. Deja que el pájaro espacial gigante luche contra los insectos de pesadilla. El alienígena no respondió. En cambio, se giró hacia la terminal y comenzó a ingresar comandos. La nave respondió con un zumbido profundo. Su casco brillaba débilmente mientras la energía surgía a través de él afuera. El dragón dejó escapar otro rugido que sacudió la tierra. Su cuerpo mecánico irradiaba una feroz luz azul, rodeó la nave, se posicionó entre los depredadores y su ruta de escape. La respuesta sarcástica de Mara murió en sus labios cuando la primera ola de criaturas se lanzó hacia adelante. El dragón los encontró de frente, sus garras cortando exoesqueletos con brutal eficiencia. Se movió con una gracia que era casi hipnótico, su cuerpo masivo girando y dando vueltas en formas que parecían imposibles para algo de su tamaño, pero por cada depredador que destruía más emergían del bosque, sus números aparentemente infinitos dentro de la nave. La frustración de Mara se desbordó. Esto es una locura, espetó girando hacia el alienígena. No podemos quedarnos aquí sentados viendo cómo destrozan a tu dragón mascota, tiene que haber algo que podamos hacer. El alienígena se giró hacia ella y por primera vez creyó ver un destello de duda en su brillante placa frontal. La simbiosis vinculada del dragón, la nave amplifica. Mara frunció el ceño, su mente corriendo para juntar los fragmentos de información vinculados. Espera, ¿estás diciendo que la nave y el dragón están conectados mentalmente? El alienígena asintió. El dragón es más fuerte con la nave es más fuerte con el dragón. Mara parpadeó. Las implicaciones la golpearon como un puñetazo en el estómago. Si el dragón caía, la nave también lo haría, y si la nave caía, bueno, no le gustaban sus posibilidades de sobrevivir en medio de una jungla alienígena plagada de insectoides asesinos. Está bien, dijo, su voz se estabilizó mientras una idea comenzaba a tomar forma. Si la nave hace al dragón más fuerte, entonces tal vez el dragón pueda hacer al nave también más fuerte. ¿Qué pasa si usamos los sistemas de la nave para, no sé, convertirla en arma, potenciar los ataques del dragón? El alienígena inclinó la cabeza considerando sus palabras. Posible peligro. Sí, bueno, así que está sentado aquí sin hacer nada, replicó Mara. Enséñame cómo funciona esta cosa. El alienígena dudó un momento antes de hacerse a un lado, permitiendo a Mara acceder a la terminal. Sus manos se movieron rápidamente. Su mente corrió para darle sentido a la interfaz alienígena. No se parecía a nada que hubiera visto antes, pero siempre había tenido un don para descifrar las máquinas. La nave pareció reconocer su intención. Sus sistemas cambiando y adaptándose como si la guiaran. Vale, veamos qué tienes, murmuró, sus dedos volando sobre los controles. La nave respondió con una oleada de energía, su casco brillando más afuera. El dragón rugió, sus movimientos se volvieron aún más feroces mientras atravesaba el enjambre de depredadores. La nave y el dragón ahora trabajaban juntos.
Su poder combinado creaba una sinfonía de destrucción, pero los depredadores no retrocedían, en todo caso, parecían estar adaptando sus movimientos, volviéndose más coordinados, más deliberados. El corazón de Mara se hundió al darse cuenta de que no eran solo bestias sin mente, eran inteligentes. Para no agregar a la fatalidad y la tristeza, pero estaban aprendiendo, dijo mirando al alienígena, alguna idea brillante. El alienígena no respondió, en cambio, dio un paso adelante, colocó su mano en la terminal, la nave respondió instantáneamente. Su sistema cambió cuando apareció una nueva interfaz. Mara observó confundida cómo el alienígena comenzó a ingresar una serie de comandos, sus movimientos rápidos y precisos. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, su voz teñida de sospecha. Protocolo, respondió el alienígena, a prueba de fallos, repitió Mara, su estómago se tensó. ¿Qué tipo de a prueba de fallos? El alienígena no respondió, pero el brillo de la nave se intensificó, sus niveles de energía se dispararon afuera. El dragón dejó escapar un rugido que era diferente al anterior, más profundo, más resonante. Los ojos de Mara se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. ¿En serio estás a punto de hacernos volar?, exigió, dando un paso adelante. El alienígena se giró hacia ella. Su placa frontal brillaba tenuemente. No explotar, reiniciar. Mara repitió su voz, elevándose. ¿Qué significa eso? Antes de que el alienígena pudiera responder, el sistema de la nave surgió, una ola de energía ondulante. Mara tropezó aferrándose a la terminal en busca de apoyo mientras la nave y el dragón desataron un ataque coordinado. La ola de energía atravesó a los depredadores desintegrándolos al contacto. El bosque quedó en silencio, el zumbido monótono del enjambre reemplazado por una quietud inquietante. El pecho de Mara se agitó mientras miraba la devastación. El claro estaba lleno de los restos de los depredadores, sus componentes mecánicos chispeando débilmente. El dragón aterrizó junto a la nave, su cuerpo masivo temblando por el escape. Por un momento todo estuvo en silencio, luego el brillo de la nave se atenuó, sus sistemas apagándose. Los alienígenas se desplomaron contra la pared, sus movimientos lentos y trabajosos. Mara dio un paso adelante, su mente corriendo con preguntas. ¿Qué acaba de pasar?, ella exigió. ¿Qué hiciste? El alienígena la miró, su placa frontal parpadeando. Nave dragón simbiosis inestable, necesita reinicio. Está bien, genial, pero ¿qué significa eso para nosotros?, Mara preguntó, su frustración aumentando. El alienígena dudó antes de hablar. Dragón débil, nave vulnerable, los depredadores no se han ido. El estómago de Mara cayó. ¿Estás bromeando? Hizo un gesto hacia la devastación afuera. Que no eran todos ellos. El alienígena negó con la cabeza. La colmena de exploradores sigue a Mara, juró en voz baja. Su mente corría. Se habían quedado sin tiempo, sin opciones y sin suerte. Pero mientras miraba al alienígena, al dragón y a la nave, sintió una chispa de determinación. Aún no estaban muertos y mientras tuviera aliento en sus pulmones, no iba a dejar que este fuera el final. Bien, dijo. Su voz era firme. Entonces pensaremos en algo. Pero me lo vas a contar todo. No más secretos. El alienígena dudó antes de asentir. De acuerdo. Mara se giró hacia el dragón. Sus ojos brillantes la observaban atentamente. Dio un paso adelante, colocando una mano sobre sus escamas metálicas. Todavía tienes algo de lucha en ti, ¿verdad?, dijo suavemente. El dragón retumbó en respuesta. Su cuerpo se tensó como si estuviera listo para lo que viniera después. Mara miró hacia atrás al alienígena. Déjalo ir. Si las colmenas vienen, no estamos esperando a que llamen a la puerta. El alienígena asintió. Sus movimientos eran deliberados mientras comenzaba a ingresar comandos en la terminal. Los sistemas de la nave cobraron vida una vez más. Su núcleo brilló débilmente. Mara respiró hondo. Su mente corría con posibilidades. Superados en número, superados en armamento y apenas manteniéndose unidos, pero por primera vez, Mara sintió un destello de esperanza. Ya no solo estaban corriendo, estaban contraatacando y cuando la nave se elevó, sus motores rugieron. Mara no pudo evitar sonreír con suficiencia. Briniton, murmuró en voz baja,
El zumbido de la nave resonó en el pecho de Mara mientras ascendía. La jungla alienígena se encogía debajo de ellos afuera. El dragón voló junto a sus plumas metálicas brillando en la tenue luz que se filtraba a través de las nubes por un momento fugaz. Parecía casi pacífico hasta que el débil pero inconfundible rumble de alas distantes rompió la ilusión. Mara apretó su agarre en el borde de la consola, sus nudillos blancos, así que la nave entrante de Ive apenas se mantiene unida. El dragón se está quedando sin combustible. ¿Me estoy perdiendo algo o estamos oficialmente jodidos? El alienígena a su lado levantó la vista de la terminal. Su placa frontal bioluminiscente parpadeaba erráticamente. ¿Salvaste al dragón? Luchará. Sí. Sobre eso, Mara hizo un gesto vago hacia la bestia exhausta afuera. Tu dragón parece que necesita una siesta y un terapeuta. No otra ronda de Viuga Apocalipsis. El extraterrestre no respondió. Parecía distraído, sus largos y delgados dedos bailando sobre la consola con creciente urgencia. La frustración de Mara burbujeó, golpeó su palma en la terminal. El ruido sordo reverberando por la cabina. Oye. Estoy hablando contigo, ella espetó. Me arrastraste a este lío, así que lo menos que puedes hacer es darme algunas respuestas como qué demonios son esas cosas, por qué nos persiguen y qué pasa si lo sabemos. Cuando nos quedamos sin opciones. El extraterrestre se congeló lentamente, se giró para mirarla. Cuando habló su voz era más baja de lo que esperaba, casi resignada. Los depredadores consumen la colmena, se expande. Por último, Mara parpadeó, su cerebro luchando por procesar las implicaciones. Espera. ¿Me estás diciendo que esa cosa de ahí fuera es la última de su especie, la última de cualquier especie? Construye naves que parecen dragones robot. El extraterrestre asintió. Y esos bichos son justo lo que Aspiradora Galáctica, devorando todo a su paso y sin dejar nada atrás. Otro asentimiento. Mara se echó hacia atrás pasando una mano por su corto cabello desordenado. Fantástico. Así que no estamos corriendo por nuestras vidas, estamos corriendo por el bien de la biodiversidad interestelar. Sin presión. El extraterrestre inclinó la cabeza como si no estuviera segura de si hablaba en serio. Mara agitó la mano con desdén. No importa, solo sigue haciendo lo que sea que estés haciendo. Descubriré cómo salvar a tu dragón. Se giró hacia la ventana, su mente acelerada. El vínculo del dragón con la nave era claramente la clave para su supervivencia, pero también era su mayor vulnerabilidad. Si uno caía, el otro lo seguiría. Mara necesitaba una forma de romper el ciclo para darles una oportunidad de luchar. Su mirada se desvió hacia el dragón, sus enormes alas batiendo rítmicamente mientras seguía el ritmo de la nave. A pesar de su mecánica apariencia, había algo innegablemente vivo en ello. La forma en que se movía, la forma en que rugía, era más que una máquina, era inteligente. Un pensamiento peligroso se arraigó en su mente. ¿Y si el dragón no era solo un arma? ¿Y si podía pensar? Planificar, adaptarse. La idea era tan aterradora como emocionante. Vale, murmuró Mara en voz baja. Hora de probar una teoría. Agarró unos auriculares cercanos y jugueteó con los controles, conectándose al sistema de comunicación de la nave estática. Crepitaba en sus oídos mientras ajustaba la frecuencia. Uola, dijo torpemente, sintiéndose más que un poco ridícula. Dragón, ¿puedes oírme? El dragón no respondió. Mara suspiró, lista para abandonar la idea por completo, cuando un estruendo bajo resonó por la cabina. Se congeló. El sonido no venía de la nave, venía del dragón. Susurró, ¿puedes entenderme, no? El estruendo volvió a sonar más fuerte. Esta vez el corazón de Mara se aceleró. Miró al extraterrestre que la observaba con lo que asumió que era una mezcla de confusión y preocupación. ¿Sabías de esto?, exigió. ¿Sabías que podía entendernos? El extraterrestre dudó antes de asentir. La simbiosis vinculada del dragón se extiende. Mara levantó las manos. Por supuesto que sí, ¿por qué no lo haría? Se volvió hacia los auriculares. Está bien, dragón, aquí está el trato. Sé que estás cansado, sé que probablemente no es como imaginaste que sería tu día, pero si vamos a salir vivos de esto necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso? Los ojos del dragón brillaron más, sus alas batieron con fuerza renovada. Mara tomó eso como un sí. Genial, dijo exhalando bruscamente. Ahora vamos a averiguar cómo no morir. La colmena apareció a la vista antes de lo que a Mara le hubiera gustado. Era una masa retorcida de alas y extremidades que se extendía por el horizonte como una tormenta viviente. Los depredadores se movieron con aterradora precisión. Su formación se apretó mientras se concentraban en la nave y su compañera. ¿Alguna idea brillante?
Preguntó Mara con voz tensa. El extraterrestre hizo un gesto hacia la terminal. Reservas de energía insuficientes, no se puede luchar, debo evadir. Mara frunció el ceño. Evadir donde no hay donde esconderse, y estoy bastante seguro de que esas cosas pueden escapar de nosotros. El extraterrestre no respondió. Mara se mordió el labio, su mente corrió, miró al dragón y luego a los controles de la nave. Una idea comenzó a formarse, una idea temeraria, loca, casi suicida. ¿Qué pasa si no huimos?, dijo de repente el extraterrestre. Se giró hacia ella, su placa frontal parpadeó en lo que solo pudo interpretar como confusión. Explíquelo. Mara tocó la terminal sacando un esquema de la nave. El dragón y la nave se amplifican mutuamente, ¿cierto? ¿Y si usamos esa conexión para no se sobrecargar la coordinación de las colmenas, enviar algún tipo de pulso de energía que altere sus señales? El extraterrestre dudó. Riesgo, gran dragón frágil. Yo también, replicó Mara, pero no veo otras opciones. Los extraterrestres la estudiaron por un largo momento antes de asentir. Estuvo de acuerdo. Mara no esperó más confirmación, se lanzó a los controles, sus manos moviéndose más rápido de lo que su mente podía seguir. La nave respondió casi instintivamente, sus sistemas alineándose con su intención. Afuera el dragón rugió, su cuerpo brillando con una intensidad que rayaba en lo cegador. Está bien, Mara, murmuró, su voz temblando a pesar de sí misma. Aquí va nada. El núcleo de la nave aumentó sus niveles de energía, alcanzando alturas peligrosas. Mara apretó los dientes, sus dedos agarrando los controles con fuerza mientras el poder crecía hasta un crescendo. La colmena se cerró en su zumbido monótono, alcanzando un tono casi ensordecedor, y entonces la nave y el dragón desataron su poder combinado. El pulso estalló hacia afuera en una ola de luz cegadora que atravesó el enjambre con una fuerza devastadora. Los depredadores se convulsionaron en pleno vuelo, sus movimientos erráticos mientras su coordinación se rompía. Algunos se entre sí, otros se salieron de control y se estrellaron en la jungla de abajo. Mara se desplomó en su asiento, su pecho subía y bajaba. ¿Funcionó?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. El extraterrestre revisó las lecturas, su placa frontal parpadeando. Colmena interrumpida, temporal, por supuesto que es temporal, murmuró Mara, porque nada puede ser fácil. Miró al dragón, su brillo se atenuó mientras flotaba junto a la nave, parecía exhausto, sus movimientos lentos. El estómago de Mara se retorció, no podrían seguir con esto. Tarde o temprano la colmena se reagruparía, y cuando lo hiciera no tendrían ninguna oportunidad. Por primera vez Mara se permitió reconocer la posibilidad de que no salir vivos de esto. El pensamiento era extrañamente liberador. Si iban a caer, también podrían caer luchando. Está bien, dijo enderezándose en su asiento, terminemos esto. El alienígena se giró hacia ella, su rostro jugó parpadeando con lo que solo pudo interpretar como sorpresa. Terminar, Mara sintió. Llevamos la pelea a ellos. Golpea la colmena donde más duele. Si podemos eliminar a su reina, asumiendo que tienen una, tal vez podamos detener esto. El alienígena vaciló. Peligro inmenso. Mara sonrió con suficiencia, su miedo dando paso a una determinación temeraria. Si bueno, el peligro es algo que me gusta. Se giró hacia el dragón, sus ojos brillantes se encontraron con los de ella. Tú conmigo. El dragón rugió, sus alas se expandieron como desafiando las probabilidades. Mara tomó eso como un sí. Está bien, dijo, su voz firme. Terminemos esto. Mientras la nave giraba hacia el corazón de la colmena, Mara sintió una extraña sensación de calma invadirla. No sabía que le esperaba, pero por primera vez en su vida sintió que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. La nave cortó la espesa atmósfera hacia la colmena que se retorcía. Los dedos de Mara bailaron sobre los controles, su mente un torbellino de cálculos y posibilidades sombrías. El dragón vio vertido junto a la nave, su cuerpo metálico temblaba visiblemente de agotamiento. No estaba solo cansado, estaba rompiendo el brillo de su núcleo. Una vez feroz y vibrante, ahora parpadeaba de manera desigual, un pulso que reflejaba la cuenta regresiva en la cabeza de Mara. El alienígena estaba sentado en silencio junto a ella, su placa facial tenue, como si también sintiera la escala de lo que estaban intentando. Mara apretó los dientes, no había lugar para la duda ahora. Está bien, grandullón, murmuró dirigiéndose al dragón a través del comunicador, vamos directo al vientre de la bestia. Si tienes alguna arma secreta ahora sería un buen momento para revelarlas. El dragón retumbó un sonido gutural bajo que transmitía tanto desafío como cansancio. No planeaba retener nada por delante. La colmena se alzaba como una fortaleza viviente, su estructura pulsaba con un ritmo bioluminiscente. Enjambres de depredadores la rodeaban, sus movimientos caóticos guiados por una inteligencia implacable, invisible. Los ojos de Mara se fijaron en el centro de la colmena, una estructura brillante masiva que tenía que ser la cámara de la reina. Eso es todo, susurró, ese es nuestro objetivo. El alienígena
La miró la reina. Controla la colmena. Si es destruida el enjambre colapsa. Sí. Pensé, respondió Mara, pero aquí está la parte divertida. ¿Cómo nos acercamos lo suficiente para destruirla sin ya sabes morir? El alienígena dudó y luego señaló la detonación del núcleo de aumento de energía terminal. Mara se congeló. ¿Estás bromeando? No es necesario bromear. Miró al alienígena. Su pulso latía con fuerza en sus oídos. Sugería que sobrecargaran el núcleo de la nave y lo usaran como una bomba. La explosión aniquilaría la colmena y a ellos junto con ella. Si no, dijo Mara, sacudiendo la cabeza, no vinimos tan lejos para convertirnos en polvo espacial. Tiene que haber otra manera. El alienígena no dijo nada. Su silencio desconcertante. La mente de Mara se aceleró. No podía aceptar un plan que terminara en sus muertes, no cuando habían luchado tanto para sobrevivir. Pero la reina tenía que ser detenida y se estaban quedando sin tiempo. Entonces se le ocurrió una idea tan imprudente, tan absurda que podría funcionar. ¿Y si ella comenzaba? Su voz vacilante. ¿Qué pasa si usamos la conexión del dragón con la nave para amplificar la explosión, pero solo lo suficiente para desestabilizar la cámara de la reina? Si podemos romper su control sobre la colmena, el enjambre podría desgarrarse. El alienígena inclinó la cabeza considerando sus palabras. Riesgo extremo. Sí, bueno, bienvenido a mi vida. Mara respondió. ¿Se puede hacer? El alienígena vaciló y luego asintió. Posible, peligroso. Historia del día, murmuró. Está bien, hagámoslo. Mientras la nave se precipitaba hacia la colmena, Mara trabajó furiosamente reenraizando energía de sistemas no esenciales al núcleo. El dragón voló más cerca, su enorme cuerpo proyectando una sombra sobre la cabina. Mara sintió una extraña punzada de culpa cuando lo miró. No entendía completamente el vínculo entre el dragón y la nave, pero sabía que este plan llevaría a ambos a sus límites. Hey, dijo suavemente, su voz rompiendo a través de los calls, sé que esto no es exactamente para lo que te inscribiste, pero necesito que confíes en mí. Está bien, solo una pelea más. El brillo del dragón se encendió. Un reconocimiento silencioso. Mara tragó saliva y se concentró en la tarea en cuestión. La nave se estremecieron violentamente cuando entraron en el enjambre. Los depredadores los rodearon con sus garras, arañando el casco. El dragón rugió desatando una explosión de energía que atravesó a los atacantes más cercanos, pero el enjambre fue implacable. Su número era abrumador. Mantengan la calma, Mara murmuró. Sus manos agarraban los controles con fuerza. Un poco más lejos, finalmente, atravesaron la cámara de la reina que se alzaba frente a ellos. Era una enorme estructura pulsante. Sus paredes translúcidas revelaban una grotesca masa cambiante. La presencia de la reina era sofocante. Una sensación de malevolencia parecía presionarlos desde todos los lados. Está bien, Mara dijo con la voz temblorosa. Es hora de hacer algo de ruido. El alienígena activó la secuencia final. Sus manos firmes a pesar del caos. El núcleo de la nave aumentó. Sus niveles de energía se dispararon peligrosamente. En lo alto, el dragón desató otro rugido devastador. Su brillo se fusionó con la luz de la nave. Las dos fuerzas se volvieron una. Su poder se amplificó más allá de lo que Mara había visto jamás. Pero la reina no se rendiría sin luchar. Desde dentro de la cámara, una ola de energía estalló, chocando contra la nave, y las alarmas del dragón sonaron cuando los sistemas fallaron. El casco de la nave se agrietó bajo la tensión. Mara fue arrojada contra la consola. El dolor se disparó a través de su costado. Quédate conmigo, gritó su voz. Ora, casi llegamos. El dragón rugió de nuevo. Su luz se encendió más brillante que nunca. La visión de Mara se volvió borrosa cuando el núcleo de la nave alcanzó niveles críticos. Podía sentir el calor, el poder puro amenazando con destrozarlo. Sí. Luego, en un acto final desesperado, el dragón se lanzó directamente a la cámara de la reina. El impacto fue cataclísmico. La colmena estalló en una explosión cegadora. La fuerza de la explosión atravesó el enjambre. Mara gritó cuando la nave fue arrojada hacia atrás. Sus sistemas fallaron uno por un momento. No hubo nada más que oscuridad y silencio cuando Mara abrió los ojos. Estaba flotando. La cabina estaba oscura. Los sistemas de la nave estaban fuera de línea. Su cuerpo, dolorido. Cada músculo protestaba mientras se incorporaba. Miró a su alrededor. El pánico aumentaba en su pecho. «Dragón», gritó, su voz era débil. «¿Estás ahí?» No hubo respuesta,
Su corazón se hundió cuando miró por la ventana. La colmena se había ido. Reducida a un ruina humeante, el enjambre se había dispersado, su coordinación destrozada, pero el dragón no estaba a la vista. Las lágrimas le picaron en los ojos mientras se desplomaba en su asiento. Habían ganado, pero ¿a qué precio? Nave estable, dijo él. Alienígena en voz baja rompiendo el silencio. Vives, sí, murmuró Mara amargamente. Genial, vivimos. El alienígena inclinó la cabeza como si estuviera confundido por su tono. Dragón cumplió propósito, ese no es el punto. Mara espetó, su voz quebrándose. No se suponía que terminara así. El alienígena no dijo nada, su brillante placa facial tenue. Mara enterró su rostro en sus manos. El peso de todo cayendo sobre ella, y luego un sonido débil, al principio apenas audible, pero inconfundible, un estruendo. La cabeza de Mara se disparó, su respiración atrapada en su garganta. Afuera, emergiendo de la neblina de humo y escombros, estaba el dragón. Su cuerpo metálico estaba maltratado, su brillo débil, pero estaba vivo. Tienes que estar bromeando. Mara susurró, una risa burbujeando a pesar de sí misma. ¿Realmente lo lograste? El dragón dejó escapar un rugido triunfal bajo sus alas, batiendo débilmente mientras se acercaba a la nave. Mara sintió una oleada de alivio tan abrumador que la dejó mareada. Está bien, dijo, secándose los ojos, ahora estamos a mano. El extraterrestre la miró. Incluso sí, respondió Mara. Una sonrisa tirando de sus labios. Yo salvé al dragón, el dragón me salva. Comercio justo. El extraterrestre inclinó la cabeza y luego asintió. Mara se reclinó en su asiento. El cansancio finalmente la alcanzó mientras el sistema de la nave volvía lentamente a estar en línea. Se permitió un momento de silencio. Lo habían logrado. Habían sobrevivido y por primera vez en su vida, Mara se sintió completa. Miró al dragón. Sus ojos brillantes la observaban a través de la ventana. No era solo una máquina, no era solo un arma, era una amiga. Está bien, grandullón, dijo con voz suave. Déjame ir a casa. Los motores de la nave rugieron a la vida y juntos se elevaron hacia las estrellas. Mara observó cómo el dragón, maltratado pero vivo, flotaba junto a la nave. El extraterrestre trabajaba en silencio para estabilizar los sistemas de la nave. Su movimiento era constante a pesar del precio que la batalla les había cobrado a ambos. La nave crujió, su casco gimió mientras se ajustaba a la potencia de salida reducida. El silencio, después de la tormenta, fue desconcertante como la calma antes de otro desastre, pero Mara lo sabía mejor. El desastre había terminado, lo que quedaba ahora era el ajuste de cuentas. Dijiste que la colmena colapsaría sin la reina, dijo. Rompiendo el silencio, su voz era plana, casi distante. Entonces, ¿por qué todavía se siente como si estuviéramos sentados en el filo de una navaja? El alienígena se giró hacia ella, su brillante placa frontal tenue. Colmena interrumpida, pero los remanentes se adaptan. Mara soltó una risa amarga. Por supuesto que si no pueden tener un final limpio y agradable, ¿podemos? El alienígena inclinó la cabeza como si tratara de pasar su sarcasmo. Mara suspiró y se reclinó en su asiento, sus dedos tamborileando en el borde de la consola. Podía sentir el peso de la mirada del dragón a través de la ventana, sus brillantes ojos fijos en ella. No solo estaba esperando algo, y entonces la golpeó. Esto no había terminado, no porque la colmena se estuviera adaptando, sino porque todavía se aferraba a la idea de lo que era el dragón: un arma, una herramienta, un medio para un fin. Pero el dragón no era ninguna de esas cosas. La había elegido, había confiado en ella, y ahora estaba esperando a que ella entendiera lo que eso significaba. Mara se incorporó, su mente acelerada. La colmena se adapta porque está diseñada para sobrevivir, ¿cierto? Evoluciona, cambia, encuentra la manera, pero el dragón no solo sobrevive, protege, crea. El alienígena la observó en silencio, su placa frontal parpadeaba débilmente. ¿Y si lo estamos viendo de forma incorrecta? Mara continuó, su voz cobraba fuerza. La colmena no es solo una amenaza. Es una oportunidad. Si podemos usar lo que hemos aprendido aquí, lo que los dragones nos han mostrado, podríamos, no sé, construir algo mejor, más fuerte. El alienígena dudó antes de hablar. Restos de la colmena peligrosos, no se puede controlar. ¿Quién dijo algo sobre control? Mara retrocedió. Estoy hablando de equilibrio. El dragón y la nave trabajan juntos porque están conectados, ¿cierto? Se amplifican mutuamente. ¿Y si pudiéramos hacer lo mismo con los restos de la colmena?
No destruirla, integrarla, usar su capacidad de adaptarse y evolucionar, pero guiarla en lugar de dejarla correr salvaje. El alienígena guardó silencio, su placa frontal brillante parpadeaba como si procesara la idea. En el exterior el dragón se cernía más cerca, su enorme cuerpo proyectando una sombra sobre la cabina. Mara podía sentir su presencia, un silencioso acuerdo que resonó a través de la conexión que habían forjado, y antes de que lo digas, Mara continuó: sí, es arriesgado, pero no es ese él. Si seguimos corriendo, seguimos luchando, vamos a terminar como la colmena, consumiendo sin sentido, destruyendo todo a nuestro paso. Esta es nuestra oportunidad de ser más que eso. El alienígena finalmente habló, su voz más suave que antes. La simbiosis es posible, pero requiere sacrificio. Mara resopló: sí, dime algo que no sepa. Volvió a los controles, sus dedos moviéndose con un propósito renovado. Los sistemas de la nave cobraron vida, respondiendo a sus órdenes como si entendieran lo que estaba tratando de hacer. El dragón rugió suavemente, sus alas se extendieron mientras se preparaba para seguir su ejemplo. Mara aprovechó las reservas de energía de la nave, redirigiendo la energía restante al dragón. Sintió una extraña atracción, como si la conexión entre ellos se estuviera profundizando, convirtiéndose en algo más que un propósito compartido. Era confianza. Está bien, grandullón, murmuró. Una última apuesta. La nave y el dragón se movieron como uno solo, sumergiéndose en los restos de la colmena. Los depredadores que permanecieron dispersos a su llegada, su coordinación destrozado sin la influencia de la reina. Mara guió la nave hacia el corazón de los restos, donde los restos bioluminiscentes de la colmena aún latían débilmente. El alienígena trabajaba a su lado, sus manos firmes, mientras sincronizaba los sistemas de la nave con la energía del dragón. Juntos iniciaron un pulso controlado, una oleada de poder que no destruyó sino que recableó los restos de la colmena. Se estremecieron sus movimientos, disminuyendo a medida que el pulso los recorría, y luego silencio. Mara contuvo la respiración, sus ojos fijos en la colmena. Lentamente los restos brillantes comenzaron a cambiar sus formas caóticas, estabilizándose en algo nuevo. Los depredadores que una vez fueron drones sin mente ahora se movían con un propósito. Sus movimientos ya no estaban impulsados por la destrucción sino por la curiosidad. El dragón dejó escapar un estruendo bajo su brillo, se suavizó cuando aterrizó junto a la colmena recién transformada. Mara exhaló, su pecho subiendo y bajando cuando la tensión finalmente se rompió. Lo logramos, susurró, no sé cómo, pero realmente lo hicimos. El alienígena la miró: colmena renacida, propósito redefinido. Mara rió, el sonido tembloroso pero genuino: sí, bueno, no te acostumbres a eso, no planeo hacer un hábito de todo esto de salvar la galaxia. El dragón se giró hacia ella, sus ojos brillantes se encontraron con los de ella. Por un momento simplemente se miraron el uno al otro, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Mara sonrió: está bien, grandullón, vamos a ver qué sigue. La nave despegó, el dragón siguiéndolo de cerca mientras se elevaban hacia las estrellas. Mara sintió una sensación de paz que no había conocido en años. Esto no era solo un final, era un comienzo, pero no del tipo que dejaba espacio para más historias, era del tipo que significaba que habían hecho lo que se propusieron hacer, habían hecho algo mejor, y eso era suficiente.